Pues bien, jóvenes, vamos a comprender el concepto de límite. Nuevamente vamos a hacerle una retroalimentación de esta parte y continuamos con un ejemplo, ¿verdad? Para comprender el concepto de límite, lo importante es nosotros determinar, por ejemplo, si yo quiero un límite que vaya hacia 1 o el límite de 1, no quiero que me encuentren como variable el número 1, sino todos los números que están antes de llegar al 1. ¿Por qué? No debe participar el 1. Entonces vamos a bloquear al 1. Entonces, ¿cuál es el número que está más cercano al 1? Gráficamente pudiera verse como es el 0 o el 2, el 0 por la izquierda, el 2 por la derecha, pero si nosotros hacemos un ejercicio de verificar e ir partiendo el espacio entre 0 y 1 en varias partes, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, entonces podemos ver que 0.9 está más cerca del 1 que el 0. En ese caso, yo puedo decir que el límite de 1 es 0.9, pero ese 0.9 también se puede partir. Y mientras exista un número, siempre se va a poder partir. Entonces, en vez de decir 0.9 solamente o 90, yo puedo decir 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99. Entonces, 0.99 está más cerca del 1 que el mismo 0.9. Y 0.99999 está más cerca aún. Y si le agregamos otro 9, aún está más cerca. Y si decimos que el 9 es infinito, o sea, 0.9999999, todavía está aún más cerca del 1. Perfecto. Entonces, con esto le quiero decir que también podemos crear un infinito sin tener que decir 1 millón, 2 millones, 3 millones, 30 millones, 1 millón de millón, 30 millones de millones. No. Entre 1 y 0, yo puedo encontrar un infinito, porque si yo antes de llegar a 1 digo 0.999999999 y lo dejo infinito ese número. No es inmenso como el millón, pero es infinito antes del 1. Perfecto. Entonces, ¿están en línea? ¿Todavía están en línea? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Profesor. Que el internet está fallando, entonces estaba investigando. Pero de parte del lado derecho del 2 también podemos encontrar un número que se acerque al 1. Por ejemplo, yo puedo dividir eso en 0. Aquí, por ejemplo, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Pero el más cercano sería 1.1, más cerca al 1, porque el límite de derecha a izquierda es el más cerca al 1 es 1.1. Yo pudiera decir que el límite de 1 es 1.1. También puedo decirlo más cerca, 1.01 y 1.001, más cerca aún. 1.0001 está aún más cerca. Igual también puedo agregar 0 infinitamente con el 1 al final para acercarme más al 1. Entonces, ¿de qué se trata el límite? El límite se trata de encontrar el número que más se acerca al 1. Y por eso existe el límite, para determinar qué número es el que más se acerca al 1 o qué distancia está más cercana al 1, qué unidad, qué cantidad. Bien, ¿cómo yo represento eso en un límite? Bueno, yo puedo decir el número que más se acerca al 1 con la simbología. Yo puedo decir X tiende a 1. X tiende a 1. Yo no estoy diciendo que X es igual a 1, sino es que X es el número que más cerca está de ¿quién? Del 1. Del 1. Cuando X tiende a 1 y se representa de esta manera. Una X, una flecha y un 1. X, flecha y 1. ¿Lo están viendo? 1. X, flecha y 1. Entonces, continuamos. Yo determiné el límite cuando tendía a 1 solamente en una unidad, como por ejemplo en el eje de la X. Pero yo lo puedo hacer en 2 ejes. Y cuando se tratan de 2 ejes, estamos relacionando 2 variables. Y cuando relacionamos 2 variables, ¿de qué nos referimos? A una función. Bien, entonces vamos a hacerlo con 2 variables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo decir, mientras
el límite tiende a 1, ¿a qué número se va acercando en Y? Cuando tiende a 1 en X, va rumbo a 1, ¿verdad? ¿A qué número va llegando en Y? A 2. A A 2. 2. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de función. Cuando el límite tiende a 1, en f de x, recuerden, ¿a quién es igual f de x? A Y. Al valor de y. F de x tiende a y. Al valor. Cuando x tiende a 1, f de x tiende a 2. ¿Lo están viendo? Sí. O sea que el límite también puede ser para una función, o sea, dos variables. Dos Variable. variables. Perfecto. Entonces, ya sabiendo eso, yo necesito ver ahora un ejemplo. Ustedes dirán, profesor, usted no ha explicado muchas cosas para decir qué es límite. Eso de límite tiene que ser dificilísimo, increíblemente raro y difícil. Y yo le digo a ustedes, ¿qué significa cuando x tiende a 1? Significa, en este caso, por ejemplo, tenemos un primer ejemplo. ¿X tiende a quién? Aquí donde estoy subrayando. A A 0. 0. A 0. ¿Tú sabes qué significa eso? Que yo voy a sustituir donde esté X, la sustituyo por 0. Numéricamente hablando. O sea que para resolverlo numéricamente es más fácil que comprender el concepto. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer ahí cuando digo que X tiende a 0? Repito, cuando tenemos X tiende a un número, simplemente sustituyo donde quiera que haya una X en mi función, la sustituyo por ¿quién? Por el Por número. 0. Por el 0 en este caso, que es la tendencia, ¿verdad? Entonces, aquí, X tiende, la primera X sustituí por 0, la segunda X la sustituí por 0 y la tercera X la sustituí por 0. En ese sentido, yo simplemente, ya yo no tengo variable y puedo resolver el ejercicio. 0 a la 3, 0. 0. 0 a la 2, 0. Por menos 6, 0. Y 8 por 0, 0. 0. 0 menos 0 más 0, 0. 0. Y fácil, así de fácil. Pero vamos a hacerlo con otro número para que se vea más fácil todavía. ¿A qué tiende X en el segundo ejemplo? A 1. A 1. ¿Y qué yo debo hacer con ese 1? Cambiarlo por la X. Sustituirlo. Sustituirlo donde quiera que hay una X. X. Sustituirlo por la X. Correcto. ¿Y dónde está la X? Aquí arriba. ¿La están viendo en el ejemplo? En la función. Donde quiera que haya una X, sustituyo a mi 1. Entonces, 1 a la 3, 1 por 1 por 1, 1. 3. 1 por 1 por 1, 1. 1. Bien. Ah, Entonces, 1 por 1, 1. Por Uno. 6 negativo, 1 por 6 negativo sigue siendo 6 negativo, ¿verdad? Y 1 por 8, 8. 1 positivo y 6 negativos se restan, queda menos 5. Menos 5 más 8, 3. 3. pero ¿Vieron qué pensé que fácil? ponerlo elevado al 2. El 1 está elevado al 2. ¿Y cuánto es 1 al 2? Significa que es 1 por 1. ¿Y 1 por 1 cuánto da? 1. 1. 1 por 1 es 1. Entonces, y ese 1 que dio acá por 6, sigue siendo 6. 6 por 1, Negativo. 1. Es negativo bajo negativo. ¿Vieron? Recuérdense que la multiplicación de 1 y todo 1 elevado, 1 puede ser al millón. 1 elevado al millón, eso es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 1 millón de veces. Pero el resultado siempre va a ser 1. 1. Bien. Ahora, vamos a cambiarlo por otro número. Por ejemplo, aquí dice que X tiende a ¿quién? A 3. A 3. ¿Qué yo debo hacer con ese 3? Sustituido por la X. Sustituirlo donde quiera que haya una X en esa función. Y cuando lo sustituyo tengo 3 por 3. 9. 9. Tengo 3 por 3, 9. Por 3, 27. Porque son 3 veces que tengo que multiplicar el 3. ¿Verdad que sí? Vamos a borrar todo esto.
3 por 3, 9. Por 3, 27. ¿Verdad que sí? Entonces, menos 3 por 3, aquí 9 por 6. Y luego aquí 8 por 3. Todo eso te da menos 3. Vamos a verlo ahora en la gráfica. Lo importante que ustedes deben Profesor, yo no entender. entendí esa parte. ¿Y por qué dio menos 3, profesor? ¿Por qué dio menos 3? Dio menos 3 porque cuando se suma, sale restando. ¿Quieren verlo? Sí. Vamos a verlo, vamos a hacerlo más lentamente para que lo comprendan sin problema. Si yo digo 3 elevado a la 3, déjame borrar todo esto. ¿Cuánto da 3 por 3? 9. 9 por 3, 27, ¿verdad que sí? Vamos a ponerlo ahí, 27, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo 3 por 3 es 9, ¿verdad? Y el 6 que está afuera es 9 por 6. ¿Cuánto es 9 por 6? Son 54. El 6 es negativo, entonces baja 54 negativo. 54. Y 8 por 3 son 24, ¿verdad que sí? Ujú. 8 por 3 son 24. Se le Oye. coloca el signo del número mayor. Entonces yo quiero que ustedes me digan a mí. 27 menos 54, ¿cuánto da? 27. ¿Cuánto da? 27 negativo, ¿verdad que sí? Sí. 27 negativo. ¿Y cuánto da 27 negativo más 24? 3 negativo. Menos 3. Menos 3. Menos 3. ¿Ya vieron de dónde salió el menos 3? Sí, Sí. ¿Eh? sí. Sí. Ok. Ahora, lo importante es entender el concepto de límite. ¿Qué yo tengo que hacer cuando tengo un límite? Observar a qué tiende y qué es el siguiente paso. Sustituirlo. Sustituirlo donde quiera que esté la variable. Y es todo. Es difícil límite. Ahora puede que no, pero más tarde cuando intenté hacerlo, sí. No, es fácil. Simplemente tienen que sustituir. Límite tiene a 10. Bueno, sustituyo donde quiera que haya una X en 10. Y ya, eso es fácil. Ahora, podemos graficarlo. Recuérdense que la función pertenece al valor de quién. De X. ¿De quién? La De Y, Y. de Y, de Y, Y. de Y. Y el valor de X lo dice aquí abajo. Cuando X tiende a 1, significa que yo voy a tomar como que X es 1, ¿verdad? Porque vas hacia el 1. Entonces, va hacia el 1. Entonces, por ejemplo, cuando X aquí en el primer punto no va ni a la derecha ni a la izquierda, significa que X es 0, ¿verdad que sí? No hay agua. En el gráfico, ¿lo están viendo? Sí. Sí, ¿Eh? Sí. sí. Entonces, X es 0. Cuando X es 0, ¿sube o baja? No sube ni baja, ¿verdad que no? No. Entonces, cuando X tiende a 0, Y también es 0. Cero. Significa que la función pasa por X en 0 y Y en 0. Bien. Aquí, cuando X es 1, ¿qué hace Y? Sube. ¿Hacia dónde sube? Al Tres. 3. Al 3. Entonces, eso fue lo que di aquí. Cuando X tiende a 1, Y o f de X es igual A 3. y por eso la función pasó por 0,0 y a 3. Cuando X es 2, ¿para dónde cogió Y? ¿Subió para arriba? O digo, ¿subió o bajó? Bajo. No. ¿Cómo quedó, quedó- profesor? Ahí se quedó ahí, X. profesor. Y se quedó ahí mismo, en ese punto se quedó ahí. Ni sube ni baja. Ni baja. Significa que cuando X es 2, ¿a qué es igual la función? X es 2. Entonces, Y, ¿a quién va a ser igual? A 2. A 0. Si no sube para 1, 2, 3 y no baja para menos 1, menos 2, 3, ¿a dónde se queda? En el mismo en 0. En 0. ¿Se queda dónde? En 0, porque ni sube ni baja. Ni Entonces, baja. ese punto ahí, en Y es 0. En X es 2, porque en X coge 2 espacios a la derecha. Pero en Y ni sube ni baja, no coge ni un espacio para arriba ni un espacio hacia abajo.
Entonces significa que en Y es, Yo no entendí esa parte, profesor. vamos a borrarla para que entienda mejor. Estamos Pero aquí. ¿de dónde te cogió el ejemplo del 2, profesor? Porque ahí yo no veo. Ahí no está, pero en la gráfica se ve. Ah, ¿Ok? Entonces yo digo, Sí, sí. cuando X es 2, y me posiciono aquí donde está el 2. X es 2. ¿Hacia dónde va Y? para ningún lado, se queda No igual. sube. Como no sube, significa que no tiene espacio hacia 1, 2, 3, se queda ahí en 0. Entonces, cuando X es 2, la función en Y es 0. ¿Está entendiendo? Sí, Perfecto. digo yo, no sé. Entonces, cuando X es 3, ¿qué hace Y? Baja ¿Cuánto baja? A 3 3. A 3 Menos negativo. a tres menos negativo. 3. Entonces, cuando X es 2, Y es menos 3. Cuando X es 4, ¿qué hace Y? Menos No se mueve a ningún lado. Se Se queda ahí. mueve. Ni Se queda ahí. sube ni baja. Ni Entonces, baja. Y es, si no sube y no baja, ¿a qué es igual Y? A 0. A 0. Pequeña ¿Están pregunta, entendiendo? profesor. Sí. Como usted está haciendo aquí, que muchos de los que no aparecen, de los ejercicios que no aparecen aquí, usted lo está explicando como quiera. También tenemos que hacer cada número así. No, usted hace lo que, por ejemplo, uno agarra el tanteo, uno tantea. Yo decir, yo quiero saber, cuando pasa por menos 2, ¿dónde pasa esa X? Y ahí tú te vas a dar cuenta que por allá, por los 1000, porque esa va muy recta, por lo menos 1000 es que está la Y. ¿Entiendes? Entonces tú coges un tanteo, ¿verdad? Si X tiende a 2, yo quiero saber antes de 2 cuál es el comportamiento de la variable. Entonces, lo que es importante es tú tomar varios números para tú saber cómo se comporta la función. ¿Cómo se va comportando? ¿Quién? La función. La función. Entonces, para yo dibujar, yo nada más tomé 3. ¿Verdad? Para dibujar. Sí. Entonces yo dije, cuando yo estaba en 0, ¿para dónde cogió la función? Cogió en 1 a 3. Y cuando estaba En menos 3. en menos 3, se Bajó fue a en 3, 3, en negativo. 3 positivo, bajó a menos 3. 3 negativo. ¿Verdad? Y ya con eso yo me di cuenta, ¿verdad? Pero la función es continua, o sea, no se queda ahí. Sigue, si yo Pero quiero ¿por seguir. qué sube? ¿Por qué? ¿Por qué sube? Ah, bueno, entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar y aquí decir cuando X tiende a 4, cuando X tiende a 4 y sustituir. Te dice 4 por 4 por 4 y aquí 4 por 6, 4 por 4 por 6 y aquí 4 por 8 y a ti te va a dar que eso va a dar 0. Y cuando da 0 ya tú sabes que estoy aquí y subo a 4 en 0. Y también puedo buscar 5. Usted puede buscar todos los números que usted pueda buscar ahí, hasta, aunque sean decimal, que va diciendo qué va haciendo en cada punto, ¿entiendes? ¿Entiendes? Si tú buscas, por ejemplo, 0.5, 0.5 te tiene que dar por aquí, en 2,5 por ahí. ¿Están entendiendo? O sea que de X tú puedes tomar todos los valores que tú quieras. Todos los valores que tú quieras. Y para cada valor de X que tú tomas, ¿qué va a haber? Un resultado. ¿Un valor para quién? Para Y. Para Y. De eso se trata una función. La función se trata de que para cada valor de X vamos a tener un valor de ¿quién? De Y. De Y. Que en el término matemático sería para cada valor de una magnitud vamos a tener el valor de la otra magnitud. Aquí estamos trabajando con X y Y, obviamente en el plano cartesiano, entonces tiene que salir así. Perfecto. Entonces, esto es lo que se llama una función continua. ¿Por qué es continua la función? Porque no para. Correcto, no se para en ningún punto. Porque hay funciones, por ejemplo, que tienen un límite aquí y continúan aquí. Y ese stop, ese pare, hace que ya no sea continuo. O, por ejemplo, puede ser así. Aquí en este punto termina aquí, pero en el mismo punto empieza en más para abajo, más para arriba. Y ya con ese espacio que hay, ya no es continua. ¿Entiendes? Por la derecha llega hasta ahí, pero por la izquierda llega por otro lado. ¿Están entendiendo? Hay funciones así irregulares y se llaman funciones discontinuas. Vamos a ver un ejemplo de esa.
Por ejemplo, otro Ay, no, ejemplo de una profesor, función, no mírenlo está aquí. bien. Yo tengo el límite de una función discontinua. Aquí está la función. Si yo sustituyo, vamos a sustituir a x, ¿qué valor nos daría? Si yo sustituyo x, en este caso, igual a 1, ¿lo están viendo en la gráfica? Vamos a tomar el ejemplo de 1. ¿Qué pasa cuando x es igual a 1? Ustedes, según ustedes bien, ¿cuál es el valor de y cuando x es 1? 2. El valor de y es 2. ¿Lo están viendo? Dígame si lo ven. Sí. Sí, Todo el sí. mundo ve que cuando x es 1, en la función, que obviamente la gráfica siempre se hace después de que tú calculas, pero en este caso estamos viendo un ejemplo, para que ustedes vayan viendo y entendiendo el concepto. ¿A qué es igual el 2? Es decir, ¿a qué es igual y? A 2. Bien, A 2. según se ve ahí. Ahora, ¿qué yo hago? Yo digo, límite de f de x cuando x tiende a 1 y sustituyo. Cuando yo sustituyo, tengo un problema. ¿Cuál es el problema que hay abajo? 1 menos 1 al 1 menos paréntesis. 1. ¿Y queda 1 menos 1? 1. No. Menos Queda 1 uno. menos 1. 0, 0, 0, 0. 0. Y todo lo que dividimos entre 0, así sea el 0. Si yo digo 0 entre 0, o 1 entre 0, o 1.000.000 entre 0, ¿qué me da? El Cero. mismo número. No me da valor. Porque todos los números que usted divide entre 0, queda Es indeterminado. igual a 0. Matemáticamente hablando, queda... Ah, pero esta gente no entiende. Matemáticamente queda Cero. indeterminado. Queda Indeterminado. 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 Sí, pero en este caso, por ejemplo, digo 0 sobre 0, porque arriba también tenemos lo mismo. 2 por 1. 1 por 1 es 1 y 2 por 1 es 1. Y 2 por 1, 1 positivo y 1 negativo también me da 0. Entonces 0 sobre 0 es un valor ¿qué? Indeterminado. Es Terminado. indeterminado, pero en la gráfica se ve claramente que me da ¿cuánto? 2. Dos. 2. Entonces, ¿qué yo hago en ese sentido? Fácil. Lo que yo hago es buscar un número que esté llegando a 1, a ver si yo entiendo hacia dónde va la gráfica para poder graficarla. Recuerden que esta gráfica la están viendo ahora, pero porque la están viendo ustedes cuando le da un valor indeterminado, cuando te da un valor indeterminado, lo que tú haces es, tú tomas un número que se acerque al 1, que tienda a 1, y ahí tú vas a ver hacia dónde va. Entonces, si tú vas viendo que mientras más se acerca del 1, en X, más se va acercando ¿a quién? Aldo. A 2. Hace- Y aunque en el valor correcto de 1 no te da el 2, porque te da indeterminado, pero tú ves que va caminando ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el 2. Hacia Y el como va 2. caminando hacia el 2, tú puedes decir que tiende a 2 en Y. Y para eso funcionan el trabajo de límite. Para cuando no te dé un número exacto que te diga correctamente hacia dónde va, entonces tú agarras y dices, bueno, voy a poner uno cerca para ver cómo va caminando y hacia qué número va caminando. Y si tú te das cuenta, va a ir caminando mientras más se acerca al 1. Por ejemplo, estoy aquí. Mientras más se acerca al 1 en X, ¿a qué número se va acercando más en Y? A 2. A 2. Pero eso tú lo vas a ver numéricamente. Te va a ver que va a decir 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9. Y cuando lo hace de la izquierda a la derecha va a decir 1. Aquí era 0 puntos, 0.5, 0.8, 0.9. Aquí es 1.2, 1.5, 1.1. Y ustedes están viendo que todo va camino hacia ¿dónde? Hacia 2. Entonces, utilizando el límite, tú te das cuenta el resultado de esto. Que aunque aquí dice indeterminado, el resultado va a ser ¿quién? 2. Dos. 2. ¿Pero por qué? Porque yo tomé números que están cerca del 1. Números que están, Cerca del uno. que van rumbo a 1, ¿verdad? Y ahí tú te das cuenta cómo se va comportando. Y viendo el comportamiento, tú sabes que el valor de Y no es 0 sobre 0, sino 2. Pero haciendo el trabajo de límite, tomando límite y tomando como referencia más números o números que se vayan acercando ¿a quién? Al 1 en X, para saber cuál es el valor El 2. en Y. Bien.
De eso se trata. Profesor, y esa va a ser la fórmula de esa, del límite. Recuerden que para cada función va a haber un ejemplo diferente. Bien. Bien. Profesor, no deje más. Entonces, jóvenes, este ejemplo, mírenlo aquí, que es lo que le acabo de explicar. Ustedes están viendo que para cada función, para cada valor que se acerca a 1, mira, 0.99, aquí tenemos en Y. ¿Están en línea? 1.98. Para 0.98, para 0.97, mientras más se acerca al 1, los valores van hacia dónde? Hacia Y. Hacia Y, que es 2. Pero que numéricamente me dijo que es indeterminado, pero ya yo estoy viendo que de izquierda a derecha va hacia 2 y de derecha a izquierda va hacia 2. Entonces, el número que yo tengo aquí indeterminado, que no lo puedo determinar con número, lo puedo determinar con límite. ¿Con quién? Con límite. Con límite. Tomando los números que van hacia 1, ya yo puedo saber cuáles son los que van hacia Y. Y en este caso, el indeterminado va a ser ¿cuál? 2. 2. ¿Vieron cómo lo solucionamos? Utilizando límite. Vieron Sí. que si utilizo el 1, no me daba el número. ¿Vieron que no me daba? Pero si yo lo Sí. sustituyo por Profesor, yo 0.99, también me daba 1.98. ¿Y eso a dónde va? ¿Se redondea a dónde? En 2. En 2. Entonces, utilizando límites, calculando uno por uno los números que se están acercando en este caso eran la X, yo tomé esos de ejemplo, todos iban rumbo hacia el 2. Y por eso el límite sirve para determinar los valores indeterminados en este caso, en esta función discontinua. Vamos a borrar todo esto y ahora, para que no quede esto inconcluso, hay una forma de hacer ese ejercicio que no es límite. Por ejemplo, lo ven aquí. Aquí yo tengo el mismo ejercicio, pero que yo hice, lo transformé. El número de arriba lo factoricé. Decía x al cuadrado por 2x. 2x por x, eso es x cuadrado. Y 2x por 1 es menos 2x. Entonces, ¿qué yo hice? Lo factoricé y factorizándolo se va x menos 1 sobre x menos 1, se van. Y me quedaría 2 por x. Y como x es 1, 2 por 1 igual a 2. De esta forma sí salía el número. Vamos a dejar de grabar esta videollamada. Recuerden que tienen una tarea de límites, de investigación sobre límites en Classroom. Y déjenme terminar la videollamada.